Bueno, este es un plano que se realizó en el año 1984. En este video vamos a hacer un video de cómo se arma, cómo se construye una fuente regulada utilizando elementos del siglo XXI. Anteriormente se utilizaban los transformadores que eran elementos que podían bajar el voltaje de corriente alterna de 110 a, digamos, a diferentes voltajes. En esa fuente normalmente puede variar el voltaje entre 1 y 35 voltios sin problema. Aquí vemos los diferentes elementos que se requieren para la fuente. Nosotros vamos a reemplazar en este diseño eh, el transformador y el puente rectificador lo vamos a reemplazar con un cargador de un computador portátil que nos entrega muy buena corriente. Aquí en este video podemos ver los elementos que integran esta fuente, que son muy pocos y la verdad son muy comerciales. Se consiguen en cualquier tienda de electrónica, porque son muy populares. Y vemos también las características de nuestro cargador. Nos suministra 18.5 voltios y nos entrega una corriente de 4.9 amperios. Este regulador se puede reemplazar por uno que entregue un rango de voltaje más grande. Pero para lo que nosotros lo necesitamos, eh, nos trabaja perfecto de 1 a 18 voltios, es perfecto para lo que le vamos a utilizar. Pero cualquier persona que desee replicar este diseño puede utilizar que vaya entre 1 y 35 voltios. Aquí vemos los condensadores que se utilizan. El condensador de 2200 microfaradios a 50 voltios le podemos colocar uno de 3000 microfaradios o mayor, pero 2200 es perfecto, pero no es un valor fijo. Los otros sí requieren que se respete su capacidad. Aquí vemos la plaqueta final en la cual es la que hicimos todas las conexiones. En la plaqueta final tenemos de tener en cuenta que el puente rectificador no se utilizó porque para el momento en que se hizo este circuito impreso en el 2020 y por las restricciones que había para esta época, no permitían salir a sitios populares y por tal no se utilizó el, no se mandó realizar el transformador de potencia. Otro elemento son las resistencias, una fija y una variable. También tenemos en nuestro circuito elementos de protección, pueden ser diferentes tipos de fusible. Para el diseño de la fuente actual nosotros utilizamos uno de 3 amperios, aunque la fuente puede suministrar hasta 5 amperios. El regulador de voltaje que vamos a utilizar es un regulador muy popular. Se encuentra mucha información en internet y en los manuales SG de electrónica. La referencia es LM338 y su característica es que nos puede regular voltaje de 1 hasta 35, inclusive 40 voltios aguanta, pero lo ideal sería entre 1 y 35 voltios. Su encapsulado es metálico y tiene dos pines de salida, que uno es el ajuste y el otro es el voltaje de entrada. Y el encapsulado metálico es la salida. Estos elementos tienen una forma de identificar sus pines que se encuentran en internet y nosotros más adelante lo vamos a ver en un plano cartesiano cómo ubicar los diferentes elementos que lo componen. Aquí vemos el pin de ajuste, el pin de entrada de voltaje y también nuestro plano cartesiano. Si ubicamos nosotros
nuestro transistor o nuestro regulador de voltaje en un plano cartesiano, los pines de salida están ligeramente por encima del eje de las X. Esa es la forma de identificar y no equivocarnos en el momento de hacer nuestro plano, nuestro circuito. Y aquí también vemos que el otro elemento que vamos a utilizar es el transistor amplificador. Tiene los pines 1, 2 y 3. El 1 es la base, el 2 el colector y el 3 el emisor. Estos transistores y reguladores generan calor. Por tal, se deben utilizar unos elementos que se consiguen en el mercado, que son los disipadores. Hay de diferentes marcas, modelos, capacidades, y nosotros vamos a utilizar eh, este disipador, que normalmente son en aluminio. Tienen una capa de pintura que es un poco aislante. Los elementos de potencia que generan calor debemos aislarlos para que están montados en un mismo disipador de calor, pero eléctricamente no están en contacto. Para eso utilizamos unos elementos cerámicos, unos elementos aislantes que nos permiten montar tanto el transistor como el regulador en un mismo disipador, pero que físicamente no están en contacto, porque hay elementos que los separan. Es como decir, los zapatos aíslan a una persona del piso. Igual, estos elementos aislantes separan los transistores o el regulador del disipador y entre ellos mismos para que no haya contacto. Aquí vemos una forma como debe ir nuestro transistor o el elemento de potencia con su base aislante térmica en el disipador. Vemos los pines de salida. Estos elementos se caracterizan porque resisten temperatura y son aislantes electrónicamente de unos elementos a otros. Hay unos topes también térmicos que debido a las dimensiones o al grosor de nuestro de aluminio que oscila entre 1 y 3 milímetros en lo normal, nos garantizan que queden totalmente aislado nuestro transistor del disipador y bien fijados gracias a estos tornillos. Aquí vemos todos los elementos necesarios para el aislamiento. Hay que destacar que estos elementos se consiguen con gran facilidad en los almacenes de electrónica de cualquier país y también se pueden solicitar por los diferentes medios electrónicos como Mercado Libre o Amazon en Internet. Aquí vemos cómo van fijados. Los dos elementos están fijados en un mismo disipador, pero electrónicamente no están en contacto. Están aislados uno del otro. Utilizan el mismo disipador de calor, pero sin estar en contacto. Este es la garantía del aislamiento térmico. Normalmente salen 6 cables, 3 cables del transistor de potencia amplificador y 3 del regulador de voltaje. Aquí vemos nuestro plano eléctrico. La parte que está resaltada en línea descontinua representa la parte de potencia que se utilizaba anteriormente, que es el transformador que se requería de buena corriente y un diodo rectificador, un puente rectificador.
Pero esto en este circuito no lo hemos tenido en cuenta y para eso lo hemos reemplazado con un cargador de un celular que nos entrega buena corriente. Además de que entregarnos una buena cantidad de corriente para nuestro circuito que lo vamos a utilizar, también es mucho más liviano y eh, menos pesado con respecto a los transformadores. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace un circuito eléctrico debe realizar un plano de conexiones. Normalmente se pueden hacer, muchas formas diferentes de hacer un circuito impreso. Si uno lo ve desde un punto rústico o muy práctico, uno puede utilizar papel aislante que utilizan para forrar los muebles en las cocinas o, o para forrar madera, que es el papel contact, que tiene muy buena adherencia. También hay cintas, marcadores especiales que, que marcando sobre una placa de aluminio, de baquelita recubierto de cobre, forman como un esmalte y en esa parte, cuando se someten a productos o a procesos químicos, la parte donde está la cinta o los elementos utilizando marcadores o diferentes medios, en esos puntos el químico no hace efecto y el cobre que está bajo eh, esas cintas no, no se corrompe, no se destruye. Y es por eso, gracias a esos procesos químicos, que se puede hacer los diferentes impresos. Este es nuestro plano, nuestro positivo de conexiones para poder hacer nuestro circuito impreso. Entonces vemos que en los diferentes puntos donde llegan tanto los condensadores, los diferentes cables donde se conectan unos con otros, lo utilizamos mediante esta placa de baquelita donde hemos removido el cobre que hay al lado de ellos para garantizar que nuestro plano funcione correctamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un circuito impreso. Normalmente aquí podemos apreciar la placa de baquelita recubierta con una capa de cobre. En esta placa de cobre se colocan cintas aislantes. Puede ser papel contact, como dije anteriormente, que se utiliza mucho, o hay diferentes marcadores. Veamos el proceso. Normalmente, cuando uno ya tiene la placa de baquelita y la cinta en los puntos donde va a llegar nuestros cables de conexión, esto se coloca el circuito impreso en una vasija plástica y se le coloca eh, el polvillo que es el cloruro férrico en una base en agua. Eh, este proceso de corrosión de la parte del cobre eh, dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos dependiendo de la calidad del cloruro férrico. Aquí vemos que los puntos ya alrededor de nuestra cinta que pegamos en la placa de baquelita, ya el cobre que estaba aislado se ha removido por el proceso químico. Y aquí ya podemos empezar a hacer nuestras perforaciones de, de los elementos y así ir montando los elementos que integran el circuito, que en este plano son muy pocos. Vamos a ver una vista de la parte inferior y esta es la vista superior. Aquí es donde, por encima es donde van montados los elementos de nuestro circuito electrónico. Aquí vemos nuestro transistor amplificador con sus elementos que lo componen, como es la base, el colector y el emisor, tanto en la parte gráfica
y para tener muy en cuenta, eh, como hemos visto anteriormente, los diferentes elementos que lo componen para poder colocar al cableado lo más mm, claro posible, tenerlo con mucha claridad de cuál es el colector, cuál es la base y cuál es el emisor. Normalmente, cuando uno tiene, en el caso mío, me gusta diferenciar los diferentes elementos de los transistores que lo componen, la base, el colector y el emisor con diferentes color de cable. Pero hay veces que no se tienen muchos cables. Entonces, pues uno tiene que utilizar de un solo color o de dos colores para todo el circuito, pero sí hay que tener muy claro los diferentes puntos de conexión. Aquí vemos los sistemas de conexión del regulador de voltaje. Salen tres cables, uno que es el voltaje de entrada, en violeta, en color violeta, el voltaje de ajuste que van a los potenciómetros y también el de salida que va al circuito de salida donde va a colocar la carga. Como se ve, son simplemente tres cables que van del disipador a nuestro circuito impreso que ya hemos realizado. Hay que tener en cuenta que siempre debemos tener el plano al lado. Nunca debemos hacer las cosas de memoria. Siempre porque por cansancio, por conjunción de los cables y todo esto, si no se tiene marcados los cables o etiquetados, es bueno tener nuestro plano eléctrico para no cometer errores, porque un error nos puede causar que se nos quemen cualquiera de los elementos que integran el circuito. Aquí vemos nuestra base que está constituida en esta primera parte del diseño por el cargador, el fusible de protección y los cables que van al regulador de voltaje. Entonces esto es para que lo aprecien bien. Aquí ya pasamos a los tres cables que salen del transistor de potencia 2N3055, que es el cable blanco, la base, el cable rojo, que es el emisor, que es la salida, y el colector. Estos planos, de acuerdo al diseñador, pueden tener diferentes formas. Y eso es precisamente diseño. Lo importante es que los puntos de conexión estén lo más claros posibles. En este circuito también vamos a colocar un voltímetro que nos va a mostrar cuando estemos variando el voltaje, qué voltaje hay en la salida. Aquí vemos realmente todos los elementos que integran esta fuente regulada. Vamos a ver también la parte práctica en la cual ponemos a la vista todo el proceso en un ejemplo práctico de cómo se hace nuestra fuente regulada. Este es el circuito sin montar en ninguna base. Simplemente vamos a hacer una prueba muy rápida verificando el interruptor de encendido, los fusibles de protección, también el potenciómetro de ajuste de voltaje. Veamos el video. Nuestra fuente totalmente para una prueba global antes de hacer un montaje. Entonces tenemos el cargador que nos entrega 18.5 voltios y 4.9 amperios de salida. Es un buen cargador, por eso ya en esta fuente no tiene transformador ni se utiliza el puente rectificador, porque todo está incluido dentro de este elemento.
Tenemos nuestro interruptor de encendido y su encendido acá. El voltaje inicial que tenemos es de 1.7 voltios. 1.7 voltios. Y vamos a prender esta lámpara que es la carga, y para eso vamos a utilizar 12 voltios. Cogemos nuestro potenciómetro y empezamos a subir lentamente. 2.5 voltios, 3.4, 4 voltios, 5, 6, 7. Aquí ya la lámpara prende lentamente, pero su voltaje total son de 12 voltios. Estamos en 8.8 voltios. Subimos a 9, a 10 y lo dejamos en 12 voltios. 11.9, 12 voltios. Entonces tenemos nuestra primera carga funcionando, o sea, todo el circuito, como vemos, está funcionando. Aquí tenemos nuestro LED. Se nos soltó aquí el cable porque es una prueba. Listo. Ahora vamos a colocarle una carga más fuerte, que es una lámpara de un carro. Vamos a hacer aquí una pausa mientras hacemos las conexiones. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente. Le vamos a colocar una carga que exige más la fuente. Normalmente un cargador de 12 voltios no tendría la potencia para prender una lámpara. Esta lámpara nos toca dejarla muy corto tiempo porque se calienta y nos puede derretir los protectores del caimán, que son muy débiles, y fuera de eso produce mucha calor. Veámoslo acá que se note bien. Entonces veamos a ver. Entonces ya vemos la potencia. De esta lámpara. La potencia es muy alta, o sea, esta fuente nos da muy buenos resultados. Entonces, esta es nuestra fuente. Ahora vamos a colocarla en algo muy sencillo, un encapsulado muy sencillo. Eso es todo. Bueno, aquí vemos nuestra base de madera. Es una madera rústica. Queremos hacer una fuente de estilo antiguo del siglo XX. Aquí es donde van a ir montados nuestros diferentes elementos. La primera es la base, que es nuestro disipador. Ustedes sabemos que estos disipadores hay de diferentes formas y tamaños, y eso también de acuerdo al disipador y a los elementos que integran nuestra fuente, al tamaño y a la forma, pues asimismo hacemos nuestro diseño. Este es en madera. Esperemos que lo importante es que estas fuentes funcionen bien. Como hay una base de pintura, entonces colocamos un aislante para el transformador, y ahí va nuestro cargador, que es el que, como he dicho siempre, reemplaza al transformador que se utilizaba en el pasado, y este cargador entrega buena corriente
y sobre todo es más liviano y la corriente y el voltaje es mucho más regulado. Aquí va nuestro circuito impreso. La parte cuadrada es un eh, puente rectificador que en esta fuente no se tuvo en cuenta para nada, pero ya estaba montada porque el circuito se hizo en el año 2020 y estamos en el año 2023. Aquí están los elementos, el encendido, el, eh, se puede ver cómo poco a poco le vamos dando forma a nuestra fuente. Aquí ya anteriormente vimos la prueba de nuestra fuente regulada, la vimos sin totalmente despiezada, sin estar montada en este mueblecito, en este compartimento encapsulado. Pero eh, hay que ir a medida que uno va haciendo el circuito, tiene que ir haciendo pruebas para que todo vaya bien en el armado. Básicamente es la misma prueba, pero exigimos con con esta lámpara de carro porque la verdad requiere mucha potencia y es una muy buena prueba para la fuente. Así vemos que todo lo que hemos montado en el encapsulado, o sea, en el mueble que estamos diseñando del siglo XX, está quedando todo bien conectado. Bueno, para terminar nuestro video, vamos por último a ver cómo hicimos nuestros cables de salida, donde el rojo representa el borne positivo de la fuente y el cable blanco con terminal negro representa al borne negativo de nuestra fuente. Para eso, de nuestra plaqueta base salen dos cables, el cual van presionados o van montados en un tornillo de 6.5 centímetros de largo de 5/16. Eh, en la parte interna vemos que está constituido va montado por dos tuercas y un terminal que va soldado a nuestro cable, tanto ya sea positivo como negativo, va soldado y ajustado con esas dos tuercas a los tornillos que posteriormente van a ser los que vamos a colocar la carga mediante dos cables exteriores. Aquí vemos una fotografía interna de nuestra eh, caja donde va contenida nuestra fuente regulada, nuestro circuito eléctrico. Este es el 95% de nuestra fuente y ahí ya vemos cómo va cogiendo cada vez más el resultado final. Sabemos que es una fuente muy sencilla, pero lo importante es que preste bien su servicio. Aquí podemos ver los diferentes componentes electrónicos que se consiguen en el mercado, diferentes caimanes, sistemas de conexión para poder conectar a los diferentes elementos que necesitamos, ya sean baterías, elementos electrónicos de gran tamaño o de pronto cables o circuitos electrónicos más pequeños. Entonces, para eso debemos hacer varios cables de salida de acuerdo a las necesidades. Para poder fijar los cables de salida, nosotros utilizamos nuestras tuercas de 5/16 y montamos en dos tuercas por tornillo con una capa de adhesivo industrial que forma una película muy fuerte
de acuerdo a la presión que van a recibir al fijar los cables de salida, que no es muy alta. Y el pegante industrial tiene una garantía de resistencia muy buena, que está constituido por dos componentes. Fuera de eso, vamos a utilizar, en Colombia se conoce como espagueti térmico o termoencogible, de dos colores, uno rojo que representa la salida del voltaje positivo y un termoencogible negro que representa el voltaje negativo. Estos van fijados mediante calor, ya sea se puede utilizar el cautín, una herramienta o un secador de pelo que produzca bastante calor, o inclusive con un mechero de una forma adecuada, se puede hacer que el termoencogible se adhiera a nuestra forma de nuestro tornillo de acuerdo a la capa de pegante que le hemos colocado, y la verdad forma una película muy muy fuerte que nos garantiza mejor adherencia y facilidad para fijar nuestros cables de salida. Este es la fotografía final de cómo quedan nuestros bornes de salida. Repito que con uno rojo y uno negro es suficiente. Nosotros montamos dos por cuestiones de trabajo. Aquí vemos nuestros cables que utilizamos. Fue un cable número 12, en el cual en uno de los extremos va nuestro terminal para el tornillo de 5 octavos, y en el otro un caimán para poder coger eh, los elementos de electrónica que necesitamos aplicarles un determinado voltaje de acuerdo a nuestra fuente regulada. Como digo, hay multitud de terminales y eso ya de acuerdo hasta las necesidades que nosotros tengamos. Este es el resultado final. Podemos ver el cable de potencia, los cables de salida, el rojo el positivo y el blanco el negativo con terminal negro. Ahora vamos a ver el video final y la última prueba es medir la corriente de salida para verificar con nuestra carga cuánta corriente suministra nuestra fuente. Bueno, espero que les guste este video. Bueno, aquí vamos a conectar nuestra fuente regulada. Conectamos el voltaje de 110 voltios. Ahora vamos a colocarle dos terminales. Colocamos nuestro terminal acá, una arandelita de presión, colocamos el terminal negativo, listo, y vamos a colocarle la carga. Este es una muy buena prueba, y para eso vamos a colocar un bombillo de la farola de un carro Logan, que va a exigir a la fuente prácticamente el 100% o el 90% de su capacidad en corriente. Vamos a hacer una pausa mientras hacemos las conexiones. Bueno, entonces aquí vamos a colocar, como es una resistencia, un bombillo es una resistencia, esto no tiene polaridad. Le damos
En uno de sus terminales colocamos el positivo y el otro el negativo. De esta forma. Listo. Bueno, vamos a oscurecer y vamos a prender nuestra fuente. En este momento la fuente tiene 3 voltios. Entonces la lámpara de nuestro prueba, su máxima potencia o su voltaje máximo que le podemos aplicar es de 12 voltios. Entonces vamos a ir subiendo, vamos a bajar desde 0, ahí está en 0, y vamos a mirar la regulación del voltaje en pasos hasta 12 voltios. Aquí tenemos 3 voltios, 4, ahora sí 4. Bueno, yo estoy viendo de lado, no estoy viendo de frente el voltímetro. Aquí tenemos 5 voltios, 10, 11 y 12 voltios. Ahora bajamos el voltaje. Esta es nuestra prueba. Ahora vamos a mirar la corriente. Vamos a hacer una pausa para hacer las conexiones. Entonces la forma correcta es del cable positivo. Vamos a conectar el voltímetro, lo vamos a colocar en corriente y lo vamos a dejar en la escala de 10 amperios. No sé si se ve ahí bien. Listo. De esto debe conectarse en serie. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es del positivo de la fuente conectamos a la punta positiva del voltímetro. En este caso vamos a medir corriente. Entonces le entra por el borne positivo al voltímetro, le entra la señal, y por la parte negativa de nuestra punta sale a la lámpara, que la vamos a conectar en este caso en este punto. En este punto vamos a voltearla de tal forma que se vea mejor. No sé si aquí, dejémosla así a ver. Entonces en este caso tenemos nuestro potenciómetro en 10 y nos está marcando 0.47 amperios. La fuente está prendida, está casi en 1 voltio, y vamos a ir subiendo la corriente, el voltaje de nuestra fuente para llegar a 12 voltios, y a la par vamos a mirar nuestra corriente. Voy a mirar que se vea bien acá. Listo. Entonces vamos a proceder. Vamos a ir subiendo el voltaje. Aquí tenemos que en este caso amperímetro, que estamos buscando la corriente, estamos buscando en amperios. La medida en amperios va 2.39 amperios con aproximadamente 4 voltios.
Ya subiéndolo a 10 nos va marcando 3.71 y a 12 nos marca 4.85 amperios. 4.85 amperios. Veamos. No sé si se ve ahí bien. 4.78, bueno, oscila la corriente. Vamos a ir bajando. No sé si ahora aquí la luz de las cortinas, para que se vea mejor el perímetro. Sí, creo que ahí se ve bien. Y bajamos ya. Bajémosla. Entonces es una muy buena prueba del funcionamiento de nuestra fuente regulada. Ese es el final. Bueno, espero que les guste este video y que lo utilicen de la mejor forma, porque la verdad es una gran fuente y sobre todo que es muy potente para la mayoría de los trabajos de un pequeño taller. Eso es todo.